Queremos dar inicio a este webinar. La verdad es un gusto estar aquí con ustedes, darles la más cordial bienvenida a este seminario virtual que organizamos justamente con un tema que nos parece fundamental y a partir de una plática que tuvimos con nuestros dos ponentes de lujo, con Juan Key y con Pepe Rigadas. Platicamos del tema de la importancia y de todo lo que vendrá a nivel del desarrollo urbano a partir de lo que estamos viviendo en la pandemia. Y bueno, pues para los evaluadores es muy importante este tema, saber hacia dónde va el desarrollo urbano, qué va a pasar después de la pandemia, cómo puede afectar esto el valor de los inmuebles. Pensamos que va a afectar mucho el tema de la salud, por ejemplo, al diseño de los edificios, lo platicábamos con Pepe, diferentes mercados inmobiliarios, ha habido varios foros interesantes en Softec, en JLL, sobre los diferentes mercados inmobiliarios, oficinas, qué va a pasar con el home office, con coworking, qué va a pasar con los edificios de centros comerciales, hoteles, incluso los inmuebles históricos. Me da gusto que nos acompañe el doctor Javier Cortés Rocha. Entonces, pues es importante, estamos viviendo un escenario pues insólito en el mundo, de verdad, un mercado disruptivo donde pues va a tener varios cambios. Y bueno, pues el tema para nosotros y el motivo de estar aquí todos juntos, que estamos, y me da gusto ver que hay gente de todas las disciplinas aquí, invitamos también, hay abogados, hay muchos amigos muy queridos, pues ver qué va a pasar con el futuro de las ciudades, porque esto nos va a afectar a todos, cómo podemos todos contribuir. A mí me dicen cuando hablan del regreso a la normalidad, bueno, yo pienso en lo personal, ojalá no regresemos a la normalidad como la conocíamos. Creo que ya no va a ser así. Creo que va a ser muy importante el que tomemos en cuenta muchos conceptos y mucho aprendizaje que estamos teniendo en estos momentos para que podamos construir pues un mundo con sustentabilidad, equilibrado y donde pues no volvamos, esperemos, a vivir situaciones como las que está viviendo el día de hoy el mundo. Pues les doy la más cordial bienvenida, es un gusto, de verdad, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a, creo que está por aquí con nosotros, pues muchas personalidades del mundo, de la arquitectura, del urbanismo, de los colegios. Gracias a Susana Miranda, presidenta del colegio. Gracias a la arquitecta María Los Ángeles Leal Guerrero, que es delegada del área metropolitana de Infonavit. Ya iremos mencionando a todos los que están y pues quiero presentar y de verdad agradecerle a Juan Key el día de hoy que esté con nosotros como ponente de lujo. Creo que es muy importante la presencia de él y de Pepe Reigadas y pues en Sabac nos sentimos honrados con su presencia. Juan Key es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en arquitectura por la Facultad de Arquitectura y tiene especialidad en urbanismo. Ha fungido como presidente del Colegio de Arquitectos y de la Sociedad de Arquitectos de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Arquitectura y actualmente preside la Asociación Mexicana de Urbanismo. Es un arquitecto muy destacado. Bueno, pues tomaría tiempo dar toda su trayectoria, pues ha tenido una trayectoria muy brillante, pero bueno, pues ha ocupado cargos importantes. Fue vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ha trabajado en tanto el sector público como privado, es director de la empresa Infratec, donde ha tenido un trabajo destacado en la construcción de vivienda, de proyectos de movilidad, y también en la construcción de proyectos de infraestructura. Le doy la más cordial bienvenida a Juan Key y pues muchas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy, Juan. Adriana, muchísimas gracias por la presentación. Yo les aprecio mucho primero la invitación que me hacen a participar en este seminario. Le agradezco mucho también a mi querido amigo Antonio Aguayo, que fue presidente de la Junta de Honor cuando yo era presidente del colegio y hicimos pues un gran trabajo juntos. Por supuesto, quiero saludar con mucho cariño a la presidenta de nuestro colegio, a Susana Miranda, que sé que está pasando por un momento terriblemente complejo
y que para muchos es difícil entender cómo se puede manejar la presidencia del colegio en las circunstancias actuales que son muy complejas. Por supuesto, saludo también con mucho gusto y con mucho cariño al doctor Javier Cortés Rocha, que es pues una gente que sabe mucho del tema del patrimonio cultural, histórico y monumental de México, miembro distinguido y presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Y por supuesto, saludo también a mi querido amigo, el arquitecto José Reigadas, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. No quiero omitir saludar a todos los presentes, a los que abrazo con mucho afecto, y sobre todo por darme la oportunidad de participar el día de hoy en este seminario. Miren, escogimos el tema como presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas de acupuntura urbana después de la pandemia. La acupuntura es una teoría de sustentabilidad que combina el diseño urbano con la tradicional teoría médica china de la acupuntura. Esta estrategia considera a las ciudades como organismos vivos que respiran, que tienen áreas específicas, que laten, que palpitan, que se mueven y que permanentemente requieren atención y reparación. Los proyectos sostenibles, por tanto, sirven como agujas que revitalizan el todo mediante la curación de las partes. Al percibir la ciudad como un ser vivo, la acupuntura urbana promueve toda una maquinaria común y establece puntos clave en el cuerpo para localizar precisamente los puntos que requieren mayor atención. La tecnología de los satélites hoy, los sistemas de información geográfica, las redes, las teorías de la inteligencia colectiva son usadas para utilizarse como un medio quirúrgico y de forma selectiva en los nodos que tienen mayor potencial de regeneración. Esta teoría de la acupuntura urbana fue desarrollada por un destacadísimo arquitecto brasileño, no me voy a atribuir yo ni el nombre ni el significado de esto, el arquitecto Jaime Lerner. Él fue alcalde de Curitiba durante 3 ocasiones y fue desarrollando esta teoría al percatarse precisamente de que hay puntos nodales, hay puntos centrales en las ciudades que en el momento en que se rehabilitan, en el momento en que se atienden, permiten que la ciudad, atendiendo sus partes, funcione como un todo. Hoy tenemos que poner énfasis en la salud. Ese es el verdadero centro de la discusión, la salud. Y como tal, hay que atender los centros neurológicos que son sensibles en la ciudad. Destacaría yo algunos de ellos: los conjuntos de vivienda, los mercados públicos, las centrales de abasto, los centros hospitalarios y de salud, las oficinas públicas, los juzgados, que forman parte de oficinas públicas, reclusorios y centros penitenciarios donde hay una gran cantidad de gente hacinada y en condiciones francamente inhumanas, los parques públicos, las terminales de autobuses, estaciones del metro, los aeropuertos y, por supuesto, con especial atención en el patrimonio histórico, cultural y monumental de nuestras ciudades. En su entorno inmediato, en todos pareciera ser que hay un común denominador: condiciones poco higiénicas, donde prevalecen hacinamiento, desorden, inseguridad, no solo inseguridad pública, son inseguros en su operación, están rodeados de ambulantaje y generan todos una condición real de caos vial. Los conjuntos de vivienda hoy son foco de atención porque la pandemia ha puesto de manifiesto que la vivienda social, y déjenme ponerlo entre comillas, es por sus dimensiones, densificación, aislamiento, causa de muchas conductas de carácter antisocial hoy, de violencia intrafamiliar, porque en espacios tan pequeños hacer que una familia se confine en forma absoluta es prácticamente imposible, y de aquí se han derivado una serie de conductas
de carácter grave, porque finalmente derivan en violencia. Por supuesto, estas viviendas además carecen de herramientas tecnológicas para impulsar la educación a distancia. Entonces, si los niños están encerrados ahí, no tienen forma de acceder a la herramienta de educación, o puede acceder uno, pero no pueden acceder tres. Y esto, por supuesto, hace importante que pensemos en atender y mejorar estas condiciones en la vivienda para enfrentar el reto que viene, el reto que ya está aquí. La vivienda, como la hemos conocido al día de hoy, requiere ya adecuaciones importantes y debe ser fuente de acupuntura. Los mercados públicos, que son la fuente del abasto de una gran cantidad de familias en nuestras ciudades, son desgraciadamente obsoletos, nacieron mal porque el gobierno ha insistido en mantenerse como propietario de los inmuebles y entonces la gente paga, como sabemos, un derecho de piso que es ínfimo, carecen de mantenimiento, tienen una calidad en términos de higiene muy pobre, sus instalaciones eléctricas e hidrosanitarias normalmente están en un estado ruinoso, carecen de baños y si los tienen, mejor ni asomarse, tienen pasillos angostos y hay muchos puestos colocados en la parte de afuera de las naves, que curiosamente son puestos que son propiedad de los mismos locatarios, pero como el gobierno no ha querido venderlos ni manejar un esquema de condominio con financiamiento para que el condominio se haga carga del mercado, el gobierno sigue cargando esa pesada losa que le cuesta mucho trabajo mantener y que hoy, desgraciadamente, siendo centros neurálgicos de la ciudad, se encuentran en condiciones de carácter deplorable. Las centrales de abasto. Bueno, todos sabemos la enorme riqueza que se genera al interior de las centrales de abasto y la enorme pobreza que hay en su entorno, la enorme pobreza de su infraestructura física, las dificultades que enfrentan en materia de movilidad y del abandono casi absoluto de sus áreas comunes. ¿Qué decir de los centros hospitalarios y de salud que hoy están en el centro de la atención de la ciudadanía? Tenemos un sistema de salud pública altamente fraccionado porque lo manejan dos niveles de gobierno, el federal y los estatales. Se acaba de agregar el INSABE en sustitución del Seguro Popular, que para todos es conocido que es una instancia que no acaba de funcionar y prácticamente no cuenta en términos de la prestación del servicio de salud, que razonablemente prestaba, por cierto, el Seguro Popular. El sistema de salud tiene como común denominador hoy un alto nivel de saturación, tiene, hay que decirlo, altos niveles de especialización nuestro sistema de salud pública y hoy tiene una enorme demanda en todos los aspectos. Pero hay que considerar que además tiene una gran demanda de espacios de estancia y permanencia en horas de visita. Ese es un común denominador de nuestros hospitales, donde la gente se queda a pernoctar en las áreas de espera, duermen en el piso, con los baños saturados, en malas condiciones. Por supuesto, no hay sitios para comer y en torno a los hospitales públicos, sobre todo, hay una insufrible presencia del ambulantaje que, por supuesto, vende comida con instalaciones muy precarias. No hay que olvidar que, por ejemplo, utilizan pequeños cilindros de gas de 30 kilos, se roban la luz a base de diablitos y enormes concentraciones de personas dan fe. ¿Perdón? Hola, Kitty. Hola. Hola. Les agradeceríamos, por favor, mutear sus micrófonos. Gracias. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cierren sus micrófonos, por favor. Gracias. Decía que estas enormes concentraciones de personas dan fe de la imposibilidad de guardar distancia, ya no digamos sana, y esto, por supuesto, es factor de contagio de todo tipo. Si hablamos de las oficinas públicas y de los juzgados,
encontramos que en un gran número de casos son edificios adaptados para tal fin, con áreas compartidas de trabajo que todo apunta a que otra vez tendrán que concebirse como espacios a la antigua, configurándose en pequeños cubículos para evitar el contacto personal entre quienes ahí conviven en forma cotidiana. En ningún edificio de esta naturaleza, es curioso, ni públicos ni privados, se cuenta con espacios para que coman quienes ahí laboran. En consecuencia, todos a la calle. De nueva cuenta, el paisaje del entorno de esas oficinas está plagado de puestos de comida de dudosa calidad de higiene, pero dicen los que saben que de excelente sazón. Hay que modificar la norma y los programas arquitectónicos de los edificios actuales. Eso ya es una condición impostergable. Si nos piden por cada 15 metros cuadrados de oficina o cada 30 un cajón de estacionamiento, hay que dotar de espacios para que la gente que labora en esas oficinas tenga acceso a un sitio donde pueda recalentar alimentos que lleve desde su casa en áreas de comedor dignos y limpios. Ese es un hábito que definitivamente tendrá que cambiar en nuestra sociedad y sobre todo en los que ocupan las oficinas públicas y privadas. Déjenme tocar el tema fundamental de los reclusorios o los centros de reinserción social. Miren, estos sitios se han convertido en lugares donde sucede de todo. Por supuesto, hay enormes condiciones de hacinamiento, sobrepoblación, abusos frecuentes de todo tipo, violación permanente de los derechos humanos, pero sobre todo hay que reconocerlo, son los cuarteles generales de la delincuencia organizada. Y por supuesto su entorno saturado de negocios, unos legales y otros ilegales, donde se pueden reproducir documentos como una forma legal, hasta comprar uniformes de policías en forma ilegal, y esto en las áreas cercanas, circundantes y perimetrales de todos los reclusorios. Es algo verdaderamente patético. Si vemos los parques públicos, que son otros centros neurálgicos de nuestras ciudades, fueron espacios creados para la convivencia. Hay ejemplos muy importantes de sitios de sano encuentro social. El caso de Chapultepec, que es notable, y es notable a nivel mundial, porque es un sitio donde conviven todos los grupos sociales de la ciudad sin distingos. Es un parque que todos los domingos, pero también entre semana, se encuentra saturado de visitantes, saturado de vendedores, pero la gente convive en una forma verdaderamente extraordinaria. Es un ejemplo que independientemente de su tamaño, hay que replicar por la facilidad y la capacidad de convivencia que genera. Sin embargo, cuando hablamos del espacio público en lo general, los pequeños parques y jardines de nuestras ciudades son en la mayoría de los casos sitios donde convive fundamentalmente la delincuencia. Ahí van dos tipos de gente, los que llevan a pasear perros y por supuesto dejan, ya se imaginan lo que dejan, y por el otro lado, los grupos delincuenciales que se dedican al narcomenudeo. La insalubridad y el abandono son, desgraciadamente, el común denominador. ¿Qué decir de las terminales de transporte público, las estaciones del metro, los paraderos de transporte en general? Se repite sin excepción el mismo esquema de presencia de ambulantaje, desorden, suciedad, inseguridad e ilegalidad. Por supuesto, hablar del patrimonio histórico, cultural y monumental de nuestro país, que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en términos de sitios históricos catalogados por la UNESCO, no es hablar de una cosa menor. Es hablar de un enorme patrimonio subutilizado en todos los esquemas y que, como dijo el doctor Cortés Rocha en una ocasión, aunque lo ha dicho varias veces, las piedras tienen también que aprender a ganarse el sustento.
el patrimonio cultural es algo que requiere atención permanente, porque son sitios nodales, son sitios neurálgicos de la vida cotidiana de una ciudad, porque ahí confluye la tradición, ahí convive la cultura, ahí convive la historia, y si a eso le agregamos el patrimonio cultural no material o inmaterial, como es la gastronomía, la danza, el folclore, la artesanía, etcétera, tenemos que reconocer que México tiene un patrimonio enorme, subutilizado y poco atendido. Y a esto súmenle que el gobierno actual, el gobierno federal, ha tomado la determinación de recortar todos los fondos para su atención, lo cual es una verdadera tragedia para un país como el nuestro. Estos ejemplos que he mencionado de los centros neurálgicos, cuyo deterioro es evidente, ante la pandemia que hoy nos tiene aislados, tienen varios elementos en común que ninguna autoridad quiere resolver. Déjenme decirlo, el gobierno actual usa como bandera acabar frontalmente con la corrupción. Casualmente, la corrupción es el común denominador de todos los elementos que acabo de comentar. ¿Cómo se explican ustedes que los vendedores, las gentes dedicadas a actividades delincuenciales puedan disponer del arroyo vehicular y de las banquetas si no están coludidos con las autoridades, entre comillas, que favorecen el contrabando, favorecen a los proveedores de artículos robados que se venden flagrantemente en la vía pública sin que nadie, ningún inspector, ninguna autoridad cuestione su origen? Por supuesto, la venta de piratería, el narcomenudeo, y todas estas actividades se dan con el conocimiento de los tres órdenes de gobierno en todo el país. Entonces, la bandera de la corrupción no tenemos muy claro a quién pretende atacar, probablemente solo a ciertos grupos, pero la realidad es que esa manifestación permanente se da en todos los ámbitos de la vida pública, empezando, por supuesto, por el ámbito urbano. Hay un terrible desinterés de las autoridades por enfrentar estos ejemplos. La suciedad, que es responsabilidad de los gobiernos locales. El término de la inseguridad, que es una de las fuentes fundamentales de responsabilidad de la autoridad. Si una ciudad no puede vivir en paz, es porque la autoridad permite que campee la inseguridad y, por supuesto, permite y favorece las acciones delincuenciales. A esto súmenle la falta de mantenimiento, conservación y nula modernización de la infraestructura que constituyen nuestros centros neurálgicos. Se abren ante nuestros ojos, en nuestras ciudades del país, en todas, nuevos paradigmas y la atención puntual de políticas públicas que den certeza a la población en general. ¿Queremos ciudades con bienestar? Es otra palabra que todos los días se nos repite a través de las autoridades. Todos los días el gobierno pregona la condición de bienestar que debe prevalecer. Se ha hablado que no es importante el Producto Interno Bruto, se habla de que es importante el bienestar, el crecimiento, la felicidad, la economía moral. Pero ¿y dónde queda esa idea del bienestar? No podemos vivir con bienestar si no desterramos los factores que la cancelan y que hoy gozan de protección. La trata de personas, el contrabando, el robo de todo tipo de artículos que alimentan nuestros puestos ambulantes, la delincuencia que actúa todo el día con impunidad para extorsionar, secuestrar y clonar sin que nadie meta las manos. En este contexto de acupuntura, que diría también, o de cirugía mayor, ¿qué papel juegan nuestros queridos arquitectos valuadores? Creo que es importante destacarlo. Hay que considerar las condiciones que ha provocado la pandemia. De entrada, este ciclo en el que estamos viviendo, que
en algunos sentidos llegó para quedarse, en otros probablemente no. Están generando una reducción del consumismo, pero como producto de una convicción social. O sea, de pronto el tener es no tan importante como lo era en términos de estatus hace apenas unos meses. El estatus, por supuesto, se ha ido también desvalorizando. En la medida en que estamos todos encerrados, ¿a quién le importa qué haya dentro de nuestra casa? ¿A quién le importa cómo nos trasladamos? Es absolutamente irrelevante. Hay, por supuesto, una pérdida de valor en los inmuebles, donde las nuevas condiciones de distanciamiento social los hacen inoperantes. Hay pérdida de valor en automático en los hoteles, en los moteles, en los restaurantes que no tienen estacionamiento. ¿Quién en su sano juicio, a partir de ahora, le va a dejar su automóvil a un valet parking con dudosas condiciones de higiene, sin saber a dónde lo van a llevar, quién se va a subir y si la persona que va a conducir el auto tiene o no una condición previa de coronavirus o de cualquier otro tipo de virus? Esa es una costumbre que definitivamente va a desaparecer. ¿Qué va a pasar entonces con esos sitios donde al no tener estacionamiento la gente se ve desmotivada a acudir? A menos, claro, que se utilicen otros medios de transporte que por supuesto hay que impulsar y entonces hay que ver dónde dejar el vehículo que se utilice, sea bicicleta, sea un scooter, sea lo que sea. Al final del día, los centros comerciales de alta saturación pues también están en riesgo, van a tener que hacer reingeniería, van a tener que replantear su arquitectura, van a tener que replantear la convivencia social al interior de ellos. ¿Qué les digo de los sitios de comida rápida en los propios centros comerciales? La forma en que la gente adquirimos los productos en la barra, haciendo cola, etcétera. Eso va a cambiar. ¿Qué decir de los cines, de los teatros, de los espacios de alta concentración? En México, el Foro Sol, los estadios. La aviación ha tomado ya medidas importantes. Todos sabemos que los aviones, sobre todo en algunas líneas europeas, ya están pensando en reducir a la mitad su capacidad en número de pasajeros. Entendidos que su verdadero negocio no es tanto el traslado de personas, sino el movimiento de carga. Y entonces ahí también viene una reconversión importante que tiene que ver con el movimiento del turismo y que tiene que ver con el traslado de pasajeros. Los valuadores hoy serán no solo quienes analizan y estipulan valores en relación al mercado. Yo veo hoy a los valuadores como profesionales que se convierten en automático en consultores de gran importancia para la sociedad, para los grupos de inversión, para quienes están incorporados en el tema del financiamiento de distintos géneros, sobre todo del financiamiento inmobiliario. Los valuadores hoy tienen que tener claro cuáles son los cambios que ya se generaron, más los que se avecinan, y qué requisitos tienen que cumplir ahora los inmuebles que están en operación y los que se van a construir para poderle dar certeza al inversionista en términos de valor, en términos de recuperación de su inversión y en términos patrimoniales. Hay ahí una visión de futuro de los valuadores que definitivamente también les cambia paradigmas, porque al revalorar el término salud pública, a su vez modifica conductas, hábitos y por supuesto nuestros esquemas de convivencia y comportamiento en general. Yo invitaría a esta prestigiada Sociedad de Arquitectos Valuadores a hacer un ejercicio de prospectiva. ¿Cómo con su participación, con su conocimiento y experiencia previa, conociendo las normas, pero conociendo las restricciones que nos impone la nueva condición
de la vida que ha traído el confinamiento, ¿cómo van a ser nuestras ciudades en los próximos 10 o 15 años? ¿Cuáles son los indicadores que van a dominar en el mercado inmobiliario, en el mercado del arte, en el mercado del consumo, donde ustedes tienen una participación destacada? ¿Cómo impulsar desde la óptica de la evaluación la inclusión, la equidad, la sostenibilidad, el crecimiento económico y replantear, por supuesto, el negocio inmobiliario, canalizando inversión con nuevos proyectos que no repitan los errores del pasado reciente de los que hoy estamos viviendo las consecuencias? Como ejemplo puntual, los arquitectos evaluadores de la mano de otras disciplinas relacionadas deberán participar con medidas puntuales de acupuntura en el rescate de los barrios populares, en el mejoramiento de la vivienda, en el rescate del espacio público, desde las banquetas, los parques, los espacios deportivos y recreativos. ¿Qué características deben de tener para que tengan valor para la colectividad? No solo desde el punto de vista de carácter económico, pero sí como inversión pública. Hay ejemplos exitosos de rescates del espacio público en muchas ciudades mexicanas. Las hay en la Ciudad de México. Pero esos ejemplos de rescate implican, por supuesto, una nueva forma de atender y de visualizar el propio espacio. Algo que tenemos que trabajar, y ya nos hemos tardado muchos años, es en la autoestima de nuestra sociedad. Ese valor enorme que tiene el reconocer nuestro enorme patrimonio histórico, cultural, monumental y el patrimonio inmaterial del que hacía referencia hace un rato, tiene mucho que ver con el impulso de nuestra autoestima, porque es reconocer nuestro origen, es reconocer el mestizaje, es reconocer los avances que la sociedad mexicana ha logrado en los últimos 450 años o 500. Miren, hay un ejemplo de autoestima que no tiene que ver con el patrimonio, pero que es fundamental. En el Pedregal de Santo Domingo o en la ciudad de Pachuca, en algunos sitios, se inició un programa que le llamaron Nos Pintamos Solos. De la mano de productores de pintura, con la mano de obra de la población, se lograron cambios importantes en la imagen urbana. Y esto tiene que ver con la autoestima. Y la autoestima provoca conductas de carácter social, mejora la convivencia, mejora la gobernanza, autentifica la tradición y la cultura. Entonces, ese tipo de ejemplos ya no vamos a poder dejarlos atrás, tenemos que multiplicarlos. Hay algunas acciones que, no siendo de carácter acupuntural, llegaron para quedarse. Miren, el uso eficiente de la herramienta tecnológica que nos hemos visto forzados a utilizar en las condiciones actuales. Hoy, todos debemos de impulsar que el gobierno en sus tres órdenes reduzca las gestiones de carácter presencial y las sustituya con manejos en línea, permisos, licencias, autorizaciones, incluso entrega de expedientes en línea. Esto va a tener de entrada no solo una repercusión importante en la salud pública, va a ahorrar en materia de desplazamientos, va a disminuir la contaminación ambiental que generan los traslados, va a permitir mantenerlos a distancia, pero algo bien importante, va a ser fuente para restringir, disminuir o aminorar la corrupción que se genera en todos los procesos de gestión que ustedes mejor que nadie conocen. Por supuesto, la sociedad también enfrenta un cambio de paradigma en términos de su ejercicio profesional. Mucho más trabajo en casa, menos trabajo en oficinas, menos desplazamientos. Herramientas como la que estamos usando hoy nos van a evitar tener que hacer viajes al interior de la República que no sean indispensables para reunirnos con clientes o con amigos que nos van a permitir ahorrar muchos recursos, tiempo
combustibles, etcétera, en desplazamientos innecesarios. Hay muchos hábitos arraigados en la vida cotidiana, como saludarnos de mano, abrazarnos a la menor provocación, besarnos al saludar, ¿por qué no? Además es muy rico. Vamos a acabar terriblemente como los japoneses, quizá haciendo solamente una breve reverencia. Yo invitaría a todos nuestros oyentes a que no hagamos de la vuelta a la normalidad un retroceso. Hay que aprovechar la oportunidad para iniciar todos juntos ese gran trabajo de acupuntura urbana que demandan nuestras ciudades. Hay que hacer que recuperen su calidad de vida, que realmente permitan obtener el bienestar, que se vuelvan sostenibles, que no utilicen combustibles fósiles para generar energía eléctrica, que den paso a la energía renovable en todos los ámbitos, que no se impida su uso, que por el contrario se multiplique. Los arquitectos evaluadores tienen, como todos los arquitectos profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, tienen hoy el enorme reto de actuar con una visión de futuro y, por supuesto, ser palanca para el cambio de paradigmas en el futuro inmediato. Yo les agradezco a todos muchísimo su atención, el respeto. Espero no haberme colgado demasiado. Lo hago comúnmente. Si lo hice, les ofrezco una disculpa y quedo atento a sus preguntas y a dar respuesta puntual a aquellos señalamientos que me hagan. Gracias por su atención. Muchas gracias, Juan. Realmente excelente participación. De verdad nos motivan mucho tus palabras. Y además, bueno, pues el vincular estos dos temas tan importantes creo que pues nos ayuda a ver qué sigue, ¿no? Pediría en este momento a los que quieran intervenir, si pueden pedir la palabra por medio del chat o que lo hagamos ordenadamente. No sé si quieren hacer algunas preguntas, pues adelante, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta. Arquitecto, muy interesante, muchas felicidades por su plática y cosas que nos empiezan a quedar mucho más claras de esto que desafortunadamente estamos viviendo. ¿Por qué considera usted, yo soy perito evaluador, ¿por qué considera usted que es sobre nosotros quienes tendría que recaer más esta cuestión de tratar como de poner en equilibrio o bajo el contexto que estamos viviendo la situación como tal? ¿Por qué los evaluadores? A ver, los evaluadores son en principio arquitectos o ingenieros en su mayoría, aunque hay distinguidos evaluadores dedicados a otras disciplinas. En todos los casos, la evaluación implica un profundo conocimiento del mercado. ¿Qué demanda la sociedad? ¿Qué hay de oferta en el entorno? Con estos cambios que ya se presentaron, los evaluadores hoy tienen que modificar, igual que el resto de la sociedad, su percepción de qué es lo que se demanda, qué es lo que hoy tiene más valor, qué es lo que la sociedad aprecia más en los términos actuales. Partiendo de la base de que lo que se ha quebrantado brutalmente es nuestra salud, o está en riesgo de quebrantarse. Entonces, los evaluadores que conocen muy bien las entretelas de los productos, que saben muy bien qué demanda el mercado y qué ofrece el mercado, hoy tienen que tener un profundo conocimiento, en mi modesta opinión, de los cambios que se han generado y que implican una nueva visión. La sociedad como tal demandamos otras cosas. Si antes nos preocupaba mucho recibir a mucha gente en nuestra casa, me queda claro que esa preocupación desaparecerá para muchos. Las aglomeraciones, las reuniones multitudinarias, etcétera, van a desaparecer. ¿Qué valor tendrán los inmuebles que tenían grandes espacios que hoy quedan subutilizados? Seguramente tendrán que rediseñarse, tendrán que replantearse. A eso me refiero con la participación de los evaluadores, porque tienen una sensibilidad y un conocimiento desarrollado precisamente en lo que demanda y ofrece el mercado.
Ok, le agradezco mucho su Juan, respuesta. Juan, Sí, Toño. te quiero felicitar por tu exposición magnífica y quería yo comentarte lo siguiente. Hablaste tú sobre la tecnología, el uso de la tecnología. En la evaluación tenemos muchas nuevas tecnologías que debemos de aplicar. Por ejemplo, para identificación de predios. La evaluación tienes que identificar el objeto de que se trate, ¿no? Sea un inmueble, sea un predio, sea un cuadro, sea un río, un derecho de vía, lo que fuera, ¿no? Lo tienes que hacer, y ahora lo tenemos que hacer desde nuestro escritorio, ¿no? Tienes que ir, antes teníamos que visitar físicamente el inmueble, el predio o de lo que se trate, el avalúo, y ahora lo tenemos que hacer virtualmente, ¿no? Hay varios sistemas que nos pueden ayudar en eso. Inicialmente, en el año de los 30, 40, lo que existía era la fotografía aérea. Tenemos fotografías aéreas de los indios verdes, del caballito, generalmente en colores sepia, y posteriormente se inició con la fotografía aérea, las aerofotos. En Ciudad Universitaria, algunos de los temas de las aerofotos que inició Carlos Lazo, y posteriormente tenemos ya la fotogrametría que consiste en hacer vuelos en una avioneta generalmente, puede ser en helicóptero o hasta en globo, y ir filmando lo que tienes abajo. Eso también ya es un sistema que ya pasó a la historia. Posteriormente vinieron los drones. Los drones pues son inseguros porque son de corto tiempo la duración de su vuelo. No pueden cargar cámaras grandes y también pues pueden ser bajados en las zonas generalmente hablando de predios rurales en donde están la gente, los magosos. Entonces, hay ahora unas nuevas técnicas que es la identificación de predios a base de satélites. Yo le invité al ingeniero Aurelio Ness, que es un ingeniero topógrafo, especialista, fue en fotogrametría, y ahora él es el representante en México de la compañía más importante en satélites para identificación de lugares, que es Maxar. Es una empresa que yo quisiera que nos explicara, a ver si lo encontramos ahorita al ingeniero Ness. Esta empresa de Maxar te identifica vía satelital el predio que tú quieras en cualquier parte, por ejemplo, hablando de la República Mexicana, te lo identifica. Y entonces, localizando el predio, podemos hacer unos levantamientos fotogramétricos, topográficos, y imprimir planos con altimetrías, con planimetrías, y tener todo perfectamente bien. Puede funcionar de noche también, en lluvia, etcétera, ¿no? Y también debajo del agua hasta 60 metros de profundidad. Podemos identificar lo que hay ahí. Todo eso es lo que maneja esta empresa y lo que pudimos hacer en los avalúos. El ingeniero Ness es el representante en México de esa empresa, Maxar, y posteriormente yo creo que valdría la pena que se dieran un curso especializado en este tipo de identificación de predios de evaluación. No sé si Aurelio Ness estés por ahí presente. Sí, Gracias, Toño. buenos días. Buenos días. Lo que quisiera comentarles es brevemente lo que en un momento dado es la tecnología de satélites, que ya es sumamente sofisticada. Que quería ver aquí si puedo compartir ok, me dice que no. Aurelio, un favor, estamos un poquito cortos de tiempo, nada más si podemos ser un poquito puntuales para no salirnos mucho del tema, porque todavía viene la presentación del arquitecto Reigadas. Sí, claro, mira. Gracias, Aurelio. Les digo a todo el mundo que
hace un año había cuatro empresas que se estaban dedicadas a toda esta tecnología, en donde cada una de ellas pertenecía a un corporativo Maxar. Se tomó la decisión de eliminar las marcas que ya habían sido conocidas como Digital Globe y tener una sola marca como Maxar. Entonces, Maxar ahora es la empresa y la marca que está consolidando todas las tecnologías que tienen básicamente ya tres zonas: soluciones del espacio, inteligencia de la Tierra y soluciones MDA. Es muy amplio lo que se puede platicar sobre Maxar. En un futuro abordaremos cada uno de estos temas y gracias por permitirme este momento. Gracias, Aurelio. Sí, vamos a hacerte una invitación especial para que platiquen cómo funciona todo este sistema. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Haría un comentario final sobre el tema tecnológico. Mira, yo creo que están muy desarrollados ya en nuestro país los sistemas de información geográfica. Y todos estos sistemas nos permiten localizar no solo predios, nos permiten localizar personas, nos permiten localizar sitios donde se venden productos de narcomenudeo, en fin, la geolocalización a la que se refieren con los sistemas de información geográfica nos dan un alto nivel de información de todo lo que pasa, no solo en las ciudades, sino fuera de ellas. Cuando yo hablé básicamente del uso tecnológico, me quería referir a que si bien el trabajo se nos facilita, esto ayuda en términos reales a fomentar la sostenibilidad de las ciudades. Es a lo que me quería yo referir y obviamente a que enriquece y favorece el desarrollo de la actividad de ustedes. Gracias, Juan. ¿Alguna otra pregunta para Juan? El doctor Javier Cortés. Sí, bueno, más que una pregunta es, desde luego, manifestarle el mayor aprecio por su intervención, que yo creo que es muy de tenerse en cuenta y que ojalá podamos disponer del texto. Y dos puntos nada más. Uno, el aprecio por lo que habló de la autoestima. Realmente el aprecio de lo que tenemos como algo fundamental. Y luego la necesidad de reinventarnos, de adaptar lo que tenemos y lo que existe y de repensar lo que tenemos que hacer nuevo. O sea, nos dejas muchas reflexiones y mucha tarea por Juan Key. Gracias. Gracias a ti, querido Javier. Quienes sabemos de tu exitosa trayectoria en estos temas, sabemos las enormes aportaciones que has hecho en beneficio del patrimonio de México y obviamente el tema de la autoestima es algo fundamental. Un país que carece de ella difícilmente avanza en ninguna dirección. Gracias, Javier, por tus palabras. No sé si hay alguna otra pregunta para Juan Key. César Mora. Igualmente felicitarte por la gran exposición que has hecho y bueno, el haber identificado a Sabah no como el pionero para encarar este asunto en que estamos ocupados todos y preocupados, finalmente nos viene el saco a todos. Sin embargo, bueno, el tema exitoso de haber asociado la parte urbanística con la acupuntura nos remite también a nosotros, a los especialistas en salud, no en la enfermedad, pero se vuelve ya un caso muy interesante en el que sabemos todos que es malo enfermarse, porque es malo para la salud. Pero hoy, curiosamente, vamos a partir de la enfermedad para poder crear la salud. Es decir, se revierte totalmente. Hacer hospitales, hacer centros médicos, hacer todas las cuestiones que abordan la salud es muy interesante. Pero hoy tendrán que cambiarse las cosas. Hoy, y desde hace tiempo, se están haciendo hospitales pequeños, etcétera, con una conciencia de que los hospitales realmente deben ser dimensionados
no para atender a la mayor parte de la gente. El éxito de la salud es tener menos pacientes, menos camas, menos inmuebles. Bajo esa premisa, es importante que se racionalice realmente la manera en cómo se invierte. La pobreza, por supuesto, es un asunto mayor que siempre está detrás de nosotros, o nosotros adelante de ellas, no sé. Pero sí es importante que esto nos cambie el panorama. Es exitosa la manera en que podemos hacer menos con más, porque sí hay maneras de hacerlo. Entonces, creo que el racimo de áreas que mencionaste al principio, pues evidentemente nos dejan con esa tarea muy importante. Enfermarse es malo para la salud, por lo tanto, tenemos que trabajar para la salud y no para la enfermedad. Te felicito, Juan. Muchas gracias por dejarnos este punto tan claro para todos los que tenemos responsabilidades. Gracias, querido César. Yo haría nada más un comentario final sobre el tema de la salud. Mira, al final del día, la acupuntura y la cirugía mayor nos llevan a algo que es ya impostergable, que es garantizar la sostenibilidad de nuestras ciudades. El uso de energías renovables, el cambio de hábitos, los cambios en los hábitos de consumo de alimentos, la forma de procesarlos y de producirlos. Creo que el mundo, aprendiendo la lección que nos deja todo esto, genera, por supuesto, una nueva visión que tiene que ver, como tú bien señalas, con la salud. Pero la salud en términos de prevención, en términos de generarla, en términos de acrecentarla, de impulsarla. Creo que la sostenibilidad al final va a ser la clave para garantizar la salud, el desarrollo y el combate frontal a la pobreza. Gracias, César. Gracias, Juan. ¿Algún otro comentario? La arquitecta Graciela Mota. Graciela, adelante. Gracias. Sí, no soy arquitecta, pero me da mucho gusto estar aquí y sobre todo qué importante esto que está haciendo Sabac y Juan, pues como siempre este tema de la acupuntura, cada vez los términos de la arquitectura, del urbanismo se están acercando también a la psicología y a otras áreas, porque evidentemente tiene que haber una transversalidad que nos permita comprender que parte del valor de una ciudad es que sea una ciudad vivible y con citadinos. Apuntas muy claramente a uno de los señalamientos de que uno de los elementos de generación de valor es precisamente el involucramiento de las personas que habitan un lugar para hacerlo habitable. Y esto considero que puede ser una aportación interesante para comentar a nivel de los evaluadores, porque hay que desarrollar nuevas formas de evitar esos miedos colectivos o que los miedos colectivos atenten contra una ciudad habitable. Y son nuevos retos los que tenemos en este nuevo momento de una supuesta normalidad, cuando todavía hay personas que no se han enterado que hay COVID en este país. Hay ciudades, hay colonias en donde las personas están con la total indiferencia, generando una serie de riesgos, incrementándolos, porque yo considero que justo el tema lo puntuaste, o sea, ¿cómo va a haber bienestar si no están bien amalgamados una serie de factores transversales? La generación de valor creo que debe de ser replanteada cuantitativamente en ese marco y por mi parte, pues eso es lo que hace patrimonio, ¿no? O sea, la capacidad habitable de un lugar es lo que le da ese carácter simbólico que luego se va transformando en otro tipo de bienes compartidos, pero sin ello no hay citadinos en la ciudad. Así que te felicito, Juan. Muy bien. Gracias, Graciela. Como siempre, muy atinados tus comentarios. Gracias. Arturo Hernández, Arturo, exacto. Iba a pasar la palabra. Gracias, qué amable. Felicidades, Juan, por tu exposición. Ya la había escuchado, también te había escuchado cuando estuviste con Juan Ruiz Gil hablando sobre el tema. Te felicito. Y hace rato tocabas hacer un tema puntual, la salud. Y yo creo que para que haya ciudadanos saludables tenemos que tener desarrollos urbanos saludables. Y hoy en día nuestra ciudad requiere un trabajo de regeneración urbana muy importante. Eso lo hemos estado trabajando ahorita ya dentro de la vicepresidencia y hemos hecho las presentaciones en algunas alcaldías sobre esquemas de regeneración, donde tenemos que acercar los servicios a la gente.
Esta pandemia nos ha enseñado, como bien lo decías hace rato, a que nuestro esquema de trabajo va a cambiar. Vamos a empezar a trabajar más en casa que en la oficina, vamos a tener menos desplazamientos, pero para ello tenemos que acercar los servicios a los centros de vivienda. Ya no podemos seguir inmersos en aquellos desarrollos de un solo uso y que el otro uso que necesitas para poder llevar tu vida esté del otro lado de la ciudad. Nuestros desarrollos hoy día deben ser muy sustentables, muy amigables con el medio ambiente, de usos múltiples, donde minimicemos la necesidad de transporte o de traslados de un lado a otro, tengamos los satisfactores necesarios para poder vivir sanamente y poder vaciar el número de camas que hay ahorita en los hospitales dentro de nuestro entorno de vivienda y podamos volver a aquella integración social que se perdió desde los años 60, 70, porque hoy en día, pues en los desarrollos derivado a que tu otro uso que necesitas para llevar tu vida está al otro lado de la ciudad, pues hay vecinos que no se conocen y viven de puerta a puerta. Se ha eliminado esa convivencia y se ha generado un estrés social muy grande. Y el estrés es una de las causas más importantes de muerte que hay a nivel mundial. Entonces, tenemos que trabajar una comunidad saludable, es aquella que vive en un entorno saludable. Y esa es la regeneración urbana que tenemos que hacer de nuestra ciudad. Y creo que todos los arquitectos tenemos que trabajar de manera transversal, como lo decía Graciela, y hacer un trabajo conjunto para que llevemos esta ciudad a otro nivel y satisfagamos las necesidades de todos los ciudadanos y podamos generar una mayor equidad en cuanto a servicios, en cuanto a riqueza, en cuanto a satisfactores que tenemos todos que tener. Felicito, Juan, nuevamente, y bueno, a rato ya escucharemos la exposición de Pepe Reigadas. Gracias, querido Arturo. Por cierto, ¿no tienes frío vestido así? No, y mira dónde estoy. Me da gusto porque se ve que estás en un entorno nevado y se ve que aguantas muy bien. Estoy sano. Un abrazote, Arturo, gracias. Igual a ti, Juan, y saludos Gracias, a todos. Arturo. Pues quiero agradecer, bueno, pues el tiempo ya se nos acorta para dejarle el espacio suficiente al arquitecto José Reigadas. Quiero agradecerle mucho a Juan Key, independientemente de que al final haremos entrega de reconocimientos y el agradecimiento especial, pero de verdad felicidades, Juan, es un gusto escucharte. Gracias por compartir con nosotros y pues seguiremos trabajando de la mano con ustedes, con los urbanistas, con los arquitectos, con los directores responsables de obra, con todos. Yo creo que esto ya es interdisciplinario para poder lograr todo lo que se requiere. Le voy a pedir al arquitecto Antonio Aguayo que nos apoye a hacer la presentación del arquitecto José Reigadas para que pueda empezar él con la parte de su plática. Sí, gracias, Adriana. Bueno, me permitiré dar lectura al extenso currículum de Pepe Reigadas. El arquitecto José Francisco Reigadas Valdés nació en la Ciudad de México, es egresado de la UNAM y vamos a hacer un resumen de todos los cargos que ha tenido. El primero fue presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. En aquel entonces era Colegio de Arquitectos de México. Fue esto de 1986 a 88 y después fue presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, la FECARM, de 1988 a 92. Posteriormente fue presidente de la FAPA, la Federación Panamericana de Colegios de Arquitectos, que es toda la región de América. Posteriormente ya entraremos a ver ahora sí ya su currículum. Él, a ver, aquí está. El arquitecto Reigadas es miembro emérito y procurador de la Academia Nacional de Arquitectura y de la Academia Mexicana de Arquitectos. Es miembro vitalicio del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Después, ya dije de las presidencias que ha tenido, y después ha sido consejero de la Unión Internacional de Arquitectos, la UIA, con sede en París, profesor fundador de la Academia Internacional de Arquitectura con sede en Bulgaria, miembro honorario de sociedades y colegios de arquitectos
en Estados Unidos de Norteamérica, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Bulgaria, Polonia, Panamá, Bolivia, Chile, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina, Brasil, Paraguay y Ecuador. En el campo de la arquitectura ha participado en un sinnúmero de proyectos, siendo los más relevantes el Plan Maestro Las Brisas Marqués en Acapulco, Guerrero, el auditorio y recinto legislativo para el Congreso del Estado de Guerrero en Chilpancingo, los claustros de San Miguel, el Club Deportivo Hacienda San Miguel en Tepoztlán, etcétera, etcétera. Después es coordinador del Consejo Asesor del Fideicomiso Alameda, dirigiendo el proyecto de ampliación y remodelación de la Avenida Juárez y el Plan Maestro en la zona centro de Alameda. Miembro de la Asociación Mexicana de Urbanismo, la AMU, que preside el arquitecto Key, y de la Sociedad Mexicana de Arquitectos de Edificios para la Salud, el SMAES. Estuvo asociado con el arquitecto, o sigue asociado con el arquitecto Luis Esquerra, colaborando en diversos proyectos de desarrollos turísticos en México, Estados Unidos, Marruecos y diversos condominios y proyectos de lujo, etcétera, etcétera. Yo creo que con eso, Pepe, resumimos a la cuarta parte tu amplísimo currículum, y esta es una breve visión de tu semblanza. Gracias, Toño, pero no era necesario que leyeras tantas cosas porque... Bueno, y ahorita actualmente es el presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, que él va a explicar más ampliamente en qué consiste todo esto. Gracias, Toño. Gracias, Adriana, y gracias a Sabac por esta reunión. Me da mucho gusto, y ahorita que estaba la conferencia de Juan Key, me metí a ver las 6 páginas que tenemos de invitados, y me da mucho gusto que haya gente de Sudamérica, amigos de Bolivia, de Colombia, de Ecuador y de Puerto Rico que encontré en esta convocatoria, lo cual quiere decir que no solamente debemos estar hablando entre arquitectos, para arquitectos, entre evaluadores, para evaluadores, sino que tenemos que penetrar un poco hacia la sociedad, que es a la que debemos de servir en todas nuestras experiencias. Después de la brillante presentación del presidente de AMO, Juan Lázaro Key, para identificar esos nervios que hay que curar con ese tema de la acupuntura urbana, mi conferencia estuve a punto de ponerle urbanismo forense, porque lo que nos vamos a encontrar, la realidad de lo que nos vamos a encontrar, ya no necesita acupuntura urbana, posiblemente una cirugía mayor urbana, porque nos vamos a encontrar. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ir al origen de lo que es el espacio, al origen de lo que es la arquitectura y al origen de lo que es el desarrollo urbano, porque la sociedad en general no lo aprecia, no lo conoce. Graciela Mota acaba de decir que hay mucha gente que no sabe todavía que existe una pandemia, que no se da cuenta de que estamos en riesgo. Es impresionante la cantidad de gente que no conoce lo que está pasando por falta de que los especialistas como nosotros, arquitectos, evaluadores, urbanistas, paisajistas, etcétera, no podamos transmitir a la población lo que realmente es nuestra profesión. Pero, ¿qué significa para la humanidad el espacio urbano? Vámonos un poco a la historia. Cuando el hombre habitaba en cuevas y como nómada iba buscando un lugar para sobrevivir, cuando encontró que podía sembrar la tierra y eso le podía producir alimento para subsistir, ahí se asentó, construyendo la primera choza. Cosa curiosa, ahí nació la arquitectura y nació la agricultura el mismo día. El hombre empezó a construir chozas en torno a un espacio central de uso colectivo destinado a actividades múltiples. Ahí también se constituyó el origen del espacio público. En la cultura europea, el espacio abierto, central, tomó carácter formal en el ágora de la Grecia antigua, antecedente del foro romano que desapareció con el imperio. Pero en América prehispánica y mesoamericana se desarrolló ampliamente el concepto del espacio público, con plazas ceremoniales, lugares de mercado público, plazas ceremoniales, lugares de mercado y convivencia social, principalmente destacando por sus dimensiones las grandes arquitecturas y los grandes arquitectos y urbanistas, porque no podemos negar, por ejemplo, en esta fotografía que tenemos aquí de Cuicuilco, que ya existían los urbanistas, que ya existían los arquitectos y que no fueron hechos simplemente al tanteo. Y esta es una
construcción y una imagen histórica de más de 4,000 años de arquitectura en México. Ejemplos como Teotihuacán, la Gran Tenochtitlán, Mitla, Monte Albán, Machu Picchu, etcétera, y todos los conjuntos patrimoniales de América, ¿sí?, nos demuestran eso. Si no es arquitectura eso, si no es urbanismo, si no son plazas, tenemos una herencia brutal en cuanto a la concepción de la arquitectura y del urbanismo en nuestro país. Recordemos aquella llegada de Bernal Díaz del Castillo al cruzar el hoy Paso de Cortés entre los dos volcanes, cuando mencionó que él, habiendo estado en Constantinopla, en Venecia y muchas ciudades de aquel entonces, nunca había visto las dimensiones, proporciones y belleza de esta gran ciudad a mediados, ubicada a mediados de un lago. En el Renacimiento, los espacios públicos se hicieron monumentales, como un nuevo orden estético, como la Plaza de San Pedro en Roma. Y así seguimos la historia de los espacios públicos y su importancia en la historia hasta nuestra época moderna. Las ciudades, en nuestros días, estamos viviendo periodos de crisis y su calidad de vida se ha venido gradualmente denigrando y degradando. En nuestro país, créanme, no ha habido desarrollo urbano. No nos engañemos, en nuestro país ha habido crecimiento urbano que no es lo mismo. Ejemplos aislados de desarrollo urbano sí los hay. El trazo de la ciudad de Aguascalientes, ciudad satélite, la ciudad universitaria, patrimonio cultural de la humanidad, los centros turísticos originales, Cancún, de Iztapa, Los Cabos, etcétera. Pero en las principales ciudades del país hemos permitido el caos. ¿Pero por qué lo hemos permitido? Los arquitectos, los urbanistas, los planificadores, llegamos tarde al reparto de dones legislativos. Recordemos que cuando se promulgó la Constitución Política de México, en 1917, ¿sí?, los constituyentes, no había en México problemas de desarrollo urbano. El país tenía 10 millones de habitantes, había muerto 1 millón o estaba por 1 millón de habitantes con la revolución. ¿Y qué es lo que pasó? Que no hay un solo artículo en la Constitución original del 17 que toque un tema de desarrollo urbano o de un desarrollo armónico para el país. Analicemos el caos que esto se ha provocado. En los últimos 60 años, 10 sexenios, ha habido 6 o 7 cambios de nombre de la Secretaría que se encarga del desarrollo y del ordenamiento territorial. Han cambiado 6 veces de nombre. Era la SCOP, la SOP, la SAOP, CEDUE, SCT, CEDESOL y hoy SEDATU. De ese tamaño es la confusión que estamos viviendo en el país. Pero miren ustedes, el territorio nacional, nuestro territorio, es el más valioso patrimonio de los mexicanos. Y ocupado como está, sin cultura, sin huella de cultura, como hasta ahora, resulta terriblemente devaluado. Y su recuperación del territorio puede tardar 100 años en recuperarse. Ahí tenemos una vista de Ecatepec, de cómo se ha subido desde el 76 para acá, desde hace una cantidad de años, la forma de utilizar nuestro territorio. La devaluación económica, las devaluaciones económicas que hemos tenido, las más recientes en estos 60 años, se recuperan constantemente. Y nos acostumbramos a eso, vaivenes económicos y políticos, pero la recuperación del espacio público de nuestro territorio es mucho más lento y costoso. No es posible que hayamos permitido y producido lo que estamos viendo. Esto es un caso, Ciudad Nezahualcóyotl en México. ¿Por qué nos hemos equivocado en la planeación del territorio? ¿Por qué hemos permitido que se genere un permanente deterioro? ¿Por qué hemos deterioro? Porque la calidad de vida de nuestras ciudades y sus zonas conurbadas, esta es la calidad de vida que se les ha dado a los derechohabientes de interés social. ¿Estamos satisfechos con este resultado? Nosotros como arquitectos, como evaluadores, como planificadores, como urbanistas, ¿estamos satisfechos con este tipo de modelo? Ahora, ¿qué dice la sociedad de lo que hacemos los arquitectos? Nos dice que esto está bien, en donde a una persona la encajonan en el cajón A, cajón B o cajón C, y la mandan a vivir a una unidad como esta, que fue lo que se vio en los últimos años en nuestro país. Ahora, para salir de la pandemia, esto va a cambiar, como lo dijo Juan Key atinada y acertadamente. La forma de vida en todo el mundo, debemos adaptarnos a nuevas formas de convivencia,
de trabajo, de viajes, de reuniones sociales. Esta reunión, con más de 150 participantes en este momento, ¿cuánto costaría hacerla presencial? Pasajes de avión, hoteles, conferencias, cafés, etcétera. Es imposible. Por eso tenemos que tomar las herramientas que nos da ahorita la tecnología para poder mejorar la calidad de vida de la gente. En nuestro caso, México, no será importante poner en valor que los profesionales del espacio estamos capacitados y preparados por las universidades, institutos técnicos, tecnológicos y todas las instituciones de educación superior para atender los problemas relacionados con el espacio público y privado. La gente no sabe lo que es el desarrollo urbano, no sabe que el espacio público y el privado son materia de organizar el espacio. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con Juan en que se requiere una acupuntura urbana para identificar y mejorar puntualmente acciones de desarrollo, pero no será mejor que pensamos en una cirugía invasiva antes de tener que actuar en un urbanismo forense. Creo que aún es tiempo. Miren ustedes este caso. En Nueva York se acaba de inaugurar el complejo inmobiliario más grande del mundo. Se llama Hudson Yards. Tiene 88 pisos esta torre, 350 metros de altura, y están vendiendo departamentos, o estaban antes de la pandemia, en 3 millones. Esto es lo que queremos para las ciudades. Las ciudades van a tener que cambiar necesariamente. Suena ilógico que antes de este COVID se siguieran desarrollando grandes conjuntos inmobiliarios como este que les presento. ¿Cuál será el futuro de inmediato de las ciudades? Ya Juan Key lo decía atinadamente. Debe haber una nueva concepción del espacio público, pero deberemos de proponer e implementar nuevos modelos del espacio público que produzcan una verdadera cultura urbana. Quien esté satisfecho con el patrón de aglomeración y de dispersión que hemos permitido, creado, tolerado e ignorado, requieren urgente, pero urgente atención psiquiátrica. No podemos estar contentos con esto. El arquitecto, el urbanista, es el experto por ahora ignorado en la producción del espacio útil, bello y económico. Es el campo de acción de nuestra profesión. No podemos ni estamos capacitados para opinar de la pandemia. No, no es nuestro tema, no es nuestro campo. La arquitectura y el urbanismo han sido expulsados del marco social porque no se aprecia el valor de lo que sabemos producir. Espacio útil, bello y económico, lo cual corresponde a poner en orden en un pedacito de universo, pero ahora, como cualquier iletrado dice, capaz de trazar y construir caminos, puentes o edificar hogares, se pensó que por extrapolación cualquier profesión es capaz de producir espacio. No. El espacio es la unidad de uso más complicada de producir cuando se hace a la medida del hombre. No puede haber un equilibrado desarrollo urbano si no lo produce un profesional del espacio. Es necesario que los místicos de la burocracia dejen de considerarse los poseedores de la sabiduría urbana e implementen, junto con la comunidad, los profesionales, los técnicos, los artistas, las decisiones sobre el ordenamiento y la productividad del territorio. Nuestras universidades, las instituciones de educación superior, han producido y siguen produciendo arquitectos capaces que, sin embargo, cada vez más, en menos proporción, proyectan espacio urbano. Sin proyectos adecuados, el territorio va siendo ocupado, pero no por eso se convierte en espacio urbano desarrollado. Al contrario, se vuelve espacio urbano atrofiado. Y para terminar, déjenme citarles una concepción del gran arquitecto Carlos Mijares, que comparó la arquitectura con la música. Dice Carlos Mijares, el espacio es a la arquitectura lo que el sonido es a la música. En la calle, la plaza, el paisaje, se precisa la partitura, se establecen los ritmos y la estructura de la polifonía. La arquitectura modela, moldea, esculpe y crea espacios en los espacios. Y se estructuran los ritmos, la sorpresa, la continuidad y el cambio. Los instrumentos musicales, cuerdas, maderas, metales, percusiones, son los elementos productores del sonido. Los elementos arquitectónicos, muros, cubiertas, plataformas, escaleras, patios, son los instrumentos generadores del espacio. ¿Por qué toco esto de Carlos Mijares? Porque tenemos nosotros como obligación, los profesionales del espacio, los arquitectos, los urbanistas, los evaluadores, los paisajistas, todos los que estamos en la rama de nuestra profesión, nuestra preciosa profesión, que somos los profesionales del espacio.
no los astronautas. Los profesionales del espacio son realmente nosotros, los urbanistas. Por eso, yo lo que quiero es que nosotros tenemos una gran, pero gran responsabilidad de hacerle saber a la sociedad la importancia que tiene nuestro patrimonio arquitectónico, la importancia que tiene el ordenamiento de las ciudades y la importancia que tiene la participación de los arquitectos y los urbanistas. Para los evaluadores es muy importante lo que viene, porque ¿qué es lo que van a evaluar? ¿Qué es lo que van a evaluar? Ahora, con la dispersión, la gente que vive en los grandes condominios se va a ir a un lugar más alejado, obviamente. Va a tener que tener otra forma de vida y es un campo riquísimo que esta pandemia, que esta crisis nos permita a los creadores del espacio, a los organizadores del espacio, retomar lo que nos corresponde y poder proponer soluciones, pero imponer posiblemente soluciones a la autoridad para que tome en cuenta que el espacio público es una labor, es una acción y es una responsabilidad de los profesionales del espacio. Yo le agradezco a SABAC, Adriana especialmente, porque nos han permitido convivir con más de 150 personas. Están llegando ahorita chats de Bolivia específicamente, en donde este tipo de reuniones se tienen que provocar, se tienen que permanecer, porque nos permite tener una intercomunicación y sobre todo escuchar y recibir las opiniones de todos los que están participando. Y les agradezco mucho la oportunidad y estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Gracias, Pepe, de verdad, excelente exposición. Aquí en el chat hay excelentes comentarios, de verdad, pues los dos excelentes ponentes, excelente material. Nos están pidiendo incluso si lo podemos subir a YouTube, entonces, bueno, ya platicaremos, esperemos nos autoricen y podemos subir esas pláticas para que puedan ser de acceso público, porque es muy importante que se conozca todo esto. Si hubiera preguntas, pues adelante, dejamos abierto para que Pepe o Juan también puedan contestarnos ya para esta etapa final. Guillermo Ramírez. Sí, bueno, pues antes que nada felicitar a los dos ponentes y hacer un reconocimiento especial a Pepe Reigadas, que es parte fundamental de la unión histórica del Colegio de Arquitectos de Aguascalientes. Me tocó participar en aquellas épocas en que había división y Pepe con su don de gentes y con su bonomía, junto con el aquel entonces gobernador Barberena, lograron que nos unificáramos y pues desde entonces, Pepe, tu obra sigue, seguimos unidos los arquitectos de Aguascalientes y los que tuvimos la suerte de estar en aquellos momentos, con mucho cariño te seguimos recordando. Un abrazo. Gracias, Guillermo, muy amable. Esa fue labor de Miguel Ángel Barberena, no creo que fue mía, ¿eh? No, muy bien, un abrazo. Gracias, muy amable. Gracias, Guillermo, que nos acompaña de la delegación de SABAC en Aguascalientes, que es un grupo muy participativo, que está por aquí, creo que también Cuitláhuac y algunos otros. ¿Alguien más que quiera participar? Javier Cortés Rocha pidió la palabra. Adelante. Pon tu micrófono, Javier. Bien. Pues yo creo que es todo un manifiesto, Pepe. Se agradece mucho, además, la forma en que lo ilustraste con unas magníficas fotografías y esquemas. Entonces, yo creo que se complementa perfectamente bien con lo que nos presentó Juan y nos dejan las dos intervenciones un espacio de reflexión y también un reto hacia adelante. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Arturo. Gracias, pues felicitarte a ti también, Pepe. Para los que luego se preguntan que cuando llegué al colegio, Pepe es el responsable, él fue el que me invitó a venir al colegio hace 30 y tantos años. Pues bueno, veo que todos andamos prácticamente en un punto de coincidencia en el tema. La ciudad, ahorita antes de que lleguemos a esa intervención forense de la que hablabas, pues hay que hacer ya una intervención masiva, que es a lo que yo estaba llamando hace rato regeneración urbana. Y eso, lo que es importante es que la Constitución de la Ciudad de México en sus artículos 16 y 21 lo contempla. Contempla hacer una ciudad ya compacta, vertical, dentro de los límites de la sostenibilidad, en la que rescatemos el espacio intervenido en una ciudad como lo que mostraste de Nezahualcóyotl, que gran parte de la ciudad es igual que Neza, ¿eh? No es nada más Neza, gran parte de esta Ciudad de México está así plana,
plana, muy extendida, muy extensa, invadiendo todo el territorio y comiéndose toda posibilidad de espacios verdes, donde podemos ver hectáreas, 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 donde hay 2 árboles por hectárea, ¿no? Es criminal. Y si nosotros como colegio empezamos a trabajar en proyectos de regeneración urbana por zonas donde ahorita es más grave el desarrollo que se fue dando, sobre todo de manera invasiva, y además de una manera desordenada, si podemos trabajar en ello, creo que podemos hacer un gran aporte a nuestra sociedad y creo que podemos cambiar la calidad de vida, acrecentar la calidad de vida de esta ciudad, haciendo lo que sabemos hacer, que es diseñar el espacio. Gracias. Gracias, Arturo. No sé, Adriana, si hubiera alguna otra participación, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, comentario. ¿Se puede, Guillermo Ortiz? Hacia adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Felicidades a mis 2 amigos. Pepe. Gracias. Lo que me hizo falta en estas excelentes exposiciones es la comunidad, la potencialización de la comunidad. Con una sola pregunta: ¿de qué manera podemos los expertos, la gente que sabemos de diversos temas, de qué manera podemos nosotros o debemos nosotros acercarnos a la comunidad para orientar su voluntad y que esta misma comunidad provoque, genere estas acciones de mejoramiento urbano, estas acciones de búsqueda de un aumento en la calidad de vida? Estas acciones, esta cohesión social derivada de una apropiación y un sentido de pertenencia del barrio, que nosotros podamos, que se puedan generar acciones y programas de mejoramiento urbano real, no solo en cuanto al diseño. Estrictamente, la ciudad la hacen los ciudadanos, no la hacen las piedras. Y estos ciudadanos tienen que estar compactos, en una unidad propositiva. Y los expertos debemos encontrar la manera de lograr alinear esas voluntades de la comunidad para que, hablando con los evaluadores, para que se evite esta pérdida de valor del territorio y de los inmuebles por la informalidad en la que están inmersos, como dice el mismo Hernando de Soto. Si usted tiene una propiedad de la que juzga un valor y cuando le dicen, oiga, ¿y sus escrituras? No, pues no las tengo, pues entonces eso reduce su valor a un 10%. En fin, yo sí quisiera agregar a estas reflexiones importantes que nos han provocado tanto Juan como Pepe, quisiera agregar este tema, que el mejoramiento parte de la comunidad, parte de esta cohesión social, parte de esta labor de co-creación de todos los sectores. La sociedad la integramos todos, ricos y pobres y expertos e ignorantes, y sobre todo, pues alineando estas voluntades. Gracias. Gracias, Guillermo. También quiero mencionar que está aquí el arquitecto Félix Villaseñor, expresidente del Colegio de Arquitectos. No sé si hay algunas preguntas adicionales. Tenemos también algunas que nos han estado viendo. Una pregunta. Sí, adelante. Está pidiendo la palabra la doctora Graciela Mota. Quisiera hablar después de Graciela, porfa. ¿Puedo intervenir o esperamos? Sí, si quieren Gonzalo Arenas, iniciamos, después María de los Ángeles, ¿no? Y después creo que Graciela también nos estaba pidiendo, ¿ok? Sí, Gonzalo, adelante. Gracias. Repito la felicitación a los 2 ponentes, extraordinaria, y como siempre aprendo muchísimo de ellos, muchísimo. Quiero ser muy concreto en mi pregunta y mi preocupación más bien, porque yo siempre he entendido que las ciudades y, por supuesto, las casas y todo el espacio urbano es el resultado económico
de la actividad de los seres humanos. Las ciudades que vemos, las horrorosas ciudades que vemos en la Ciudad de México, no aparecieron porque sí. Son el resultado de un sistema económico que estaba trabajando. Si queremos modificar el espacio urbano, tenemos que entender muy claramente por qué produjeron esas ciudades. Si queremos crear un nuevo, como le llaman, un nuevo nervio urbano que le dé una nueva vida a nuestras ciudades, tenemos que atender el problema económico que produjo esas ciudades. Porque si no, vamos a repetir los mismos errores. Este es mi comentario y es una pregunta. ¿Qué piensas, Pepe? ¿Qué piensas, Juan? Gracias, Gonzalo. Mira, tú tienes la suerte de vivir en una ciudad de las más hermosas pero desordenadas del país, que es Cuernavaca, porque el clima es muy bello, donde tú vives es muy importante, pero el desorden urbano que existe en esa ciudad, pues es evidente. Lo vivimos los que tenemos la oportunidad de ir a Cuernavaca cuando podemos hacerlo. Yo creo que lo que debemos hacer para ordenar las ciudades es concientizar a las autoridades, la que sea, del color que sea, del tipo que sea, en que el manejo del espacio público, el espacio urbano, el espacio histórico, es propiedad de los arquitectos, de los urbanistas, de los ingenieros, de los planificadores, de los evaluadores, de las profesiones que están con la rama precisamente adecuada para poder solucionar este asunto. ¿Qué pasa si nosotros nos hubiéramos dedicado a atender esta famosa pandemia del COVID-19? No tenemos idea, no tenemos idea. Pero ¿qué pasa si se trata de restaurar, como dice Javier Cortés Rocha, el futuro del pasado? Me parece que es esa la frase, Juan Key, Javier Cortés Rocha. Tenemos que cuidar las piedras del pasado, tenemos que cuidar la herencia del pasado, tenemos que proteger nuestro pasado, tenemos que ordenar las ciudades, pero tenemos que decirle a la autoridad y tomar la bandera de decirle, señor, no puede usted poner o no puede usted nombrar, porque es su compadre, a un veterinario director de desarrollo urbano de este municipio. No puede ser. Entonces, cuando nos organicemos, nosotros como Academia Nacional de Arquitectura estamos enfocados específicamente a la arquitectura, a reconocer, a publicar, a dar a conocer, a premiar la arquitectura. Y la arquitectura de nuestro país es muy rica en su historia y en su proceder completo. Hay arquitectos de primerísima calidad de México que pueden estar en cualquier parte del mundo, pero mientras no sigamos unidos como profesión para poderle exigir a la autoridad que tiene que poner a la gente capaz, las ciudades van a ser cada vez mejores. Comparto tu preocupación, Gonzalo. Admiro el hecho de que te hayas cambiado de la Ciudad de México a Cuernavaca. La realidad es que se necesita tener mucho valor para dejar toda la historia que tenemos en una ciudad como esta, desordenada y caótica. Pero más que eso no te puedo contestar. No sé si me permitan el uso de la palabra, Adriana. Mira, yo quisiera referirme a los dos comentarios, tanto el de Guillermo Ortiz Taboada como el de Gonzalo. Mira, el término, empezaría con Willy, mira, el término del sentido de la comunidad tiene que ver con la pertenencia, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la historia. México ha sido un país donde la migración, sobre todo al término de la primera mitad del siglo XX, del campo a las ciudades, fue causa de un enorme desorden que hoy día seguimos padeciendo. Ese fenómeno de migración, desgraciadamente, fue además institucionalizado de alguna manera. Recordarán cuando se creó la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra. Los ejidatarios se dejaban invadir y los ejidatarios le cobraban al gobierno la invasión. Acto seguido llegaba la Compañía de Luz, hoy flamante Comisión Federal de Electricidad, llegaban los servicios de agua y se institucionalizaba el desorden. ¿Quién lo provocaba? Lo provocaba en mucho la política y los políticos.
¿Por qué? Porque era una fuente de ingresos, era una fuente de votos, era institucionalizar el desorden. Ese crecimiento urbano desordenado que se dio precisamente a partir de la finalización de la primera mitad del siglo XX y que continuó extendiéndose en la segunda mitad, fue causa fundamental de lo que hoy padecemos y que Pepe Reigadas presentó con material gráfico con mucha puntualidad. Sin embargo, en esos asentamientos surgió también el sentido de la gobernanza, surgió también el sentido de la tradición. Siguen venerando al santo del pueblo de donde llegaron. Y sí hay un sentido de comunidad. Nosotros, al revés, en zonas residenciales de la ciudad, nunca lo hemos tenido. Finalmente, somos foráneos en las colonias, en los fraccionamientos, y así nos hemos querido quedar, ¿eh? Nadie quiere tener contacto con los vecinos, pero es casi una decisión que, por supuesto, las comunidades de gentes que invadieron o que se asentaron primero irregularmente, sí tienen sentido de comunidad, porque eso que mostró Pepe lo han construido con sus manos. Decía alguien, la constructora Pueblo llevó a cabo lo que hoy se tiene y lo que hoy consideran que es su patrimonio. Todo el programa de regeneración del que habla Arturo tiene que ver, por supuesto, con la recuperación de la calidad de vida de esos pues muy pobres, muy mediocres asentamientos, donde desgraciadamente ni nosotros los arquitectos, ni los ingenieros, ni las autoridades ponen mayor empeño, porque por el contrario son fuente de acercamiento político para ganar el voto a base de dádivas, perdonándoles el pago del predial, de la luz, del agua, no pagan derechos, etcétera. Es decir, estamos coludidos entre autoridades y habitantes de distintos sectores de la ciudad para que las cosas así se mantengan. Es decir, pareciera que no hay un interés puntual de generar condiciones de bienestar. Decía Gonzalo, refiriéndose al desorden provocado probablemente por el deterioro económico. No, el deterioro no lo provocó el deterioro económico. El deterioro de nuestros asentamientos es inmemorial y no tiene un origen económico. Desgraciadamente, a la autoridad durante siglos le ha importado muy poco cómo viven y cómo habitan y cómo conviven los ciudadanos de cierto estrato social hacia abajo. Déjenme recordar que cuando surgió el Infonavit y surgió el Fobiste y surgió el Instituto Nacional de la Vivienda, hubo una preocupación real por atender la solución a programas de vivienda, no solo de casas, dotar de habitabilidad a los centros urbanos que se iban desarrollando en forma institucional. Y hay varias cosas que vale la pena destacar de aquel entonces. Primero, esas dependencias tenían una dirección, cada una de ellas, que atendía la parte social, la parte socioeconómica. Se hacían estudios, se verificaban las condiciones en las que vivían y en las que querían vivir, cómo era su integración familiar, cuáles eran sus tradiciones, etc. Hubo productos muy interesantes resultado de esa intervención en los años 70. Todo eso se perdió cuando los institutos de vivienda se convirtieron en instancias financieras, perdieron el sentido social, perdieron el interés por la comunidad a la que le daban un crédito y se perdió totalmente la orientación que había que dar profesionalmente a los futuros habitantes. Se perdió el sentido de comunidad. Pepe Reigadas mostraba unas fotografías aterradoras de desarrolladores, de desarrollos hechos por desarrolladores, entre comillas, donde por supuesto lo importante era hacer rendir el recurso financiero. La gente era lo de menos. Los habitantes, las comunidades, su sentido social eran absolutamente irrelevantes. No se cumplía con la norma. Se ponían plantas de tratamiento como si fueran esqueletos, al fin que todo el mundo sabía que todo iba a ir
al drenaje comunitario y a nadie le importaba ni tratar el agua ni reusarla. El tema finalmente tiene que ver con una muy mala cultura política. ¿Recuerdan en qué año desapareció la clase de civismo en las escuelas? Bueno, la clase de civismo que muchos de nosotros, por lo menos por los que estoy viendo en pantalla, que son igual de jóvenes que yo, recibimos en la etapa de la primaria, ya no la reciben los niños ya no saben por qué los colores de la bandera son los que tenemos. Los niños no se acuerdan de por qué se festejan ciertos días, por qué tenemos ciertas tradiciones. Se perdió el civismo. Y por supuesto la pérdida del civismo es la que nos tiene postrados hoy ante una situación que parece muy difícil de solventar. Finalmente, la comunidad, la sociedad, es la promotora de su propio desarrollo. Y eso es lo que todos desde nuestra trinchera tenemos que impulsar. Me alargué, pero les agradezco su paciencia. Está silenciado tu micrófono, Adriana. Nos había pedido, gracias Juan, nos había pedido la palabra María de los Ángeles Leal Guerrero. Ok, gracias, buenos días a todos. Felicidades a nuestros dos ponentes, la verdad fueron dos pláticas muy interesantes que nos hacen reflexionar sobre muchos temas y obviamente me vienen a la mente 1000 cuestiones, 1000 comentarios, 1000 preguntas, pero sobre todo algunas cuestiones. Una, y la primera que hace rato se me quedó pendiente, sí estaría de acuerdo en que es importante la prevención, pero yo creo que a nosotros como arquitectos y como urbanistas, pero yo creo que desde hace buen tiempo, que vino la emergencia y todo, se ha olvidado mucho el cuidar las ciudades y su equipamiento, que tiene que ver con este crecimiento desbordado que hubo de las ciudades que nos presentaba precisamente Pepe Reigadas, y que por muchos años se dejó de construir hospitales. Y finalmente yo creo que, bueno, ahorita no hemos llegado al pico, pero aunque no hayamos llegado al pico en la zona metropolitana de la Ciudad de México, no hay camas. Pero no solo no hay camas para la gente que está enferma, sino tampoco hay especialistas. Entonces, por mucho tiempo se olvidó entrenar, capacitar, dar conocimiento a todos los especialistas que ahorita se están requiriendo. Y se está atendiendo a los enfermos de COVID, pues con equipos de un especialista, y todos los demás que están a su cargo no tienen conocimiento, pero tampoco existen ni las camas ni las áreas de terapia intensiva que deberían de existir. Y muchos de los hospitales, vamos a decir, privados, están dejando ya de atender a COVID porque están perdiendo de alguna manera a los otros enfermos. Entonces, bueno, eso sería una cuestión que a nosotros como arquitectos nos toca revisar en el desarrollo urbano, el verdaderamente dotar de los diferentes niveles de salud en cuanto al equipamiento, y no solo en cuanto ahorita a hospitales, sino en todas las demás cuestiones. No hemos estado, bueno, pendientes de revisar esa buena dotación del equipamiento. Y bueno, ahorita me viene a la mente de que tenemos que tener ciudades más resilientes y equitativas, porque no sé si han estado viendo, y que tiene que ver mucho con lo que comentaba José Reigadas, en los chats han estado llegando mucho un correo que dice, no todos vamos en el mismo barco. Y ahí pues está un poco lo que ponían de, pues no todos en el encierro tenemos las mismas condiciones. Hay quien, yo oí a Juan Key, creo, diciendo que hay quien está tomando el confinamiento en su casa en Cuernavaca o en Valle de Bravo, etcétera, y otros pues que están en Iztapalapa y donde no tienen ni agua para lavarse las manos, ¿no? Entonces, no es lo mismo un confinamiento que otro. Yo soy delegada de la zona metropolitana y mandamos a la mayoría de la gente a su casa con computadora y con el EPN y no sé qué. La gente me decía, ¿ni para qué me llevo la computadora si no tengo internet en mi casa? O sea, nosotros somos privilegiados de tener este tipo de reuniones,
pero no todo el mundo lo tiene. Entonces eso tiene que ver mucho con el de que no estamos en el mismo barco y que las ciudades no son equitativas y obviamente por las desigualdades económicas, pues las condiciones que cada uno tiene hasta para lavarse las manos no son las mismas. Entonces sí, ahí tenemos el gran reto de hacer ciudades. A ver, y aquí vienen todas las cuestiones de, bueno, torres altas o no, pero pues a lo mejor si yo vivo en Chicago y en el 35 piso, en el 43, tengo mi departamento, en el piso 8 tengo mi lugar donde hago ejercicio y en el basement está el súper, pues no tengo que salir, nada más hago todo así. Entonces, el decir que horizontales tienen muchas cosas que considerarse dependiendo de, obviamente, los transportes que se van a necesitar, cómo nos vamos a todas estas inquietudes que hoy ponían de cómo vamos a divertirnos después, cómo nos vamos a recrear, cómo vamos a estudiar, cómo vamos a trabajar, cuál es el mejor modo y sobre todo cómo vamos a darle a todo el mundo pues las cuestiones digitales para poder trabajar a larga distancia, ¿no? Los problemas económicos y ahorita con todas las cuestiones que todo el mundo se está viendo reducido en su salario, sus empresas se están cerrando, muchas de las actividades económicas se han visto afectadas muy fuerte, pues las ciudades van a tener que tener unas condiciones muy, muy diferentes de las que nosotros tenemos y nosotros como arquitectos tendremos que ser pues mucho más flexibles y pues tendrá que haber respuestas variadas. La autoproducción, yo digo, es una de las cuestiones que habría que ver por todo lo que ahora se tiene que hacer. Si la gente no va a poder comprar otro terreno, pues sí va a tener que construir en el terreno donde está y cómo los vamos a apoyar, que sí con asesoría, y esa parte pues, yo les ofrecería después hablarles de ese programa de autoproducción y que sí requiere arquitectos, sí requiere asesores técnicos y sí requiere de constructoras. Entonces, pues yo lo que creo es que sí realmente esta práctica las dos pláticas fueron muy interesantes, pues yo se las agradezco mucho, pero sí tenemos un reto muy grande, tanto como arquitectos, como desarrolladores, como evaluadores o como especialistas en medio ambiente, porque pues las cuestiones van a ser multimodales, pues con muchas aristas y tendremos que estar con esa flexibilidad y las antenas bien puestas para dar respuesta a las nuevas necesidades que nos va a presentar la ciudad, la economía y obviamente los retos de este nuevo régimen que tiene una manera de atender las cosas y que tenemos que ir entendiendo para mejorar y poder tener de veras un mejor México después de esta contingencia tan pues, inédita e inesperada que estamos viviendo. Eso era, pues no tenía preguntas, pero de todo esto obviamente tendría 1000 preguntas para cada uno de los ponentes, pero no lo hice como pregunta, sino como reflexión de todo lo que tenemos que atender ahora como urbanistas y como arquitectos. Gracias, María de los Ángeles. Les pediría tanto al arquitecto José Reigadas como al arquitecto Juan Key nos pudieran hacer unos comentarios finales para después dar paso a la entrega de reconocimientos para poder concluir a tiempo. Gracias, Adriana. Bueno, si quieren empiezo yo, porque la primera plática me tocó a mí. Bueno, en primer lugar agradecerles su presencia, su paciencia, su comprensión. Probablemente hay muchos temas que se quedan en el tintero. Ahorita que intervenía María de los Ángeles, me hubiera gustado comentar que uno de los problemas del sistema de salud y de los sistemas de vivienda y el equipamiento en lo general es que el país tiene ya 74 zonas metropolitanas, que la gobernanza está muy diluida, está en ocasiones perdida, y que este nuevo fenómeno, que no es tan nuevo, está afectando muchísimo la interacción de los ciudadanos, porque nos divide digamos, una línea virtual que separa municipios o que separa entidades federativas, pero que al final del día no está favoreciendo la planificación territorial en términos de la metropolización
que vive el país. Y entonces, todo el equipamiento urbano depende mucho de la capacidad financiera y económica de los municipios conurbados. Entonces, ahí tenemos una asignatura pendiente que tiene que ver con mejorar la resiliencia de los centros urbanos, viendo ya una nueva visión en las cosas. Cuando escogimos el tema de la acupuntura, lo hicimos con una visión que pretende señalar aspectos puntuales de atención. Todo es atendible, todo es perfectible, todo es mejorable, pero hay una realidad, hay una serie de temas que tocamos aquí que podrían irse atendiendo con la participación de la comunidad y con la participación interesada del sector público y el sector privado. Finalmente, esta es nuestra casa. Yo dije al principio de la intervención, hablamos de acupuntura porque las ciudades son organismos vivos y esos organismos, aunque puedan estar malformados como los describió Pepe, están vivos. Y esa condición que les permite movilidad, que les permite respirar, que les permite operar, que les permite multiplicar, es la que debemos de atender, no solo en forma conjunta. Finalmente hay acciones puntuales que yo invitaría a que lleváramos a cabo. Hice una breve pero puntual referencia al trabajo que hoy van a enfrentar los valuadores de México. ¿Por qué? Porque conocedores, como dije, del mercado, deben también ser conocedores de la oferta, determinar las carencias que hoy se detectan a la luz de esta nueva condición que nos impone esta pandemia. Muchas de estas condiciones van a pasar, muchas van a dejar una huella. Lo importante es aprender la lección y, como dije, hacerles la invitación a que nuestro regreso a la normalidad no se constituya en un retroceso. Gracias por invitarnos, gracias por permitirnos dirigirnos a ustedes. Hay muchos comentarios que se quedan en el tintero, pero yo le ofrecería a Adriana y a Toño en lo particular que cualquier concepto que quieran que se amplíe, incluyendo sus dudas, lo hacemos con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Enhorabuena a SABAC. Gracias, Juan, de verdad, por estar aquí. Gracias a Pepe, y yo sí le quiero agradecer a Toño Aguayo porque pues entre todos fuimos ideando el tema, estuvimos pensando mucho qué podría ser y cómo podíamos vincular el tema pues realmente como transversal con el tema de la evaluación. Entonces, muchas gracias. Pepe, para tus comentarios finales. Gracias, Adriana. Y como Juan, agradezco mucho a SABAC la oportunidad de poder transmitir simple y sencillamente experiencias y vivencias que hemos tenido durante todo el proceso de nuestra profesión. Lo que sí quiero decirles es lo siguiente: las crisis representan oportunidades. Esta crisis que estamos ahorita viviendo es una crisis inédita, es algo totalmente imprevisible. La reflexión que hizo María de los Ángeles me hace pensar a mí también en que tenemos que pensar y repensar qué vamos a hacer como arquitectos, urbanistas, etcétera, para modificar las cosas. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que las grandes crisis han sido grandes oportunidades. Recuerdo en este momento, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 terminó la guerra, 46 al 48 se creó, con el dinero del Plan Marshall, se creó la Unión Internacional de Arquitectos, la UIA, en 1948, y sirvió para que los arquitectos hicieran los planes de reconstrucción de Europa, la Europa que todavía hoy admiramos, la Europa que todavía hay, se conserva y que sigue siendo un testimonio vivo de lo que es la arquitectura y la cultura de nuestra profesión. También, más atrás, la gran crisis de Francia en 1789, producto de la revolución, que produjo la Revolución Francesa, cambió totalmente el paradigma de la historia del país, de los países, del mundo entero. Entonces yo creo que esta crisis debemos de analizarla como crisis y ver qué es lo que podemos sacar de positivo para proponerle a las autoridades, pero más bien a la sociedad, lo que sabemos hacer y que va a ser mejor hecho si lo hacen con los especialistas del espacio público. Yo les agradezco mucho, Adriana, a SABAC, desde luego,
y me da muchísimo gusto ver a más de 150 invitados en esta conferencia, que sería imposible si no fueran con estos medios, y de verdad el interés que han mostrado todos los demás, y de ver a tantos amigos que no podemos, como dice Juan Key, abrazar, Eduardo Langagne, Belinda, todo el mundo que están por aquí, Poncho Pérez Cortés, etcétera, que los vemos por ahí, que hacía tiempo que no nos vemos y que ya quisiéramos que pasara esta crisis, pero desgraciadamente no va a ser fácil salir de ella. Vamos a ingeniarnos, vamos a estudiar qué podemos hacer para salir, qué podemos hacer para aportar, sin meternos en la política, aportar técnicamente lo que podemos, que es mucho. La imaginación de nosotros está muy bien fundamentada para poder aportar soluciones adecuadas para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades y de nuestro país. Gracias, Adriana, y gracias a todos por su presencia. No, pues muchísimas gracias de verdad a los dos, excelentes ponencias, de verdad han despertado de verdad nos motivan y pues creo que esta parte de estar unidos, de estar juntos, aunque sea a distancia, como dice Pepe, pues nos motiva a trabajar, hay muchos retos al frente, creo que cada uno en el área que maneja, pues vamos a poder sumar esfuerzos, yo espero poder sumar esfuerzos tanto con Juan como con Pepe a través de SABAC para seguir trabajando a partir de ahora. Y se quedan muchas preguntas en el tintero, varias en el chat, varias que nos mandaron por correo, amigos de Pepe que están viendo a nivel de, pues como dice, de todo el continente. Yo propongo, se las vamos a enviar a los ponentes para que las respondan por escrito. Si nos autorizan, pues vamos a platicar con ellos a poder subir esto a YouTube, nos encantaría, para que pueda de verdad replicarse. Creo que hay mucho que comentar. Y pues no me resta más que darle las gracias a todos, al staff de SABAC, a Ivonne, a Rocío, al arquitecto Antonio Aguayo, a todo el consejo directivo, a los expresidentes que nos acompañan del colegio, a la presidenta Susana Miranda, a muchos amigos que pues no podríamos nombrarlos a todos, y a todos SABAC, pues abrazarlos desde aquí. Y bueno, pues entregamos el reconocimiento virtual, les pediríamos abran sus micrófonos para poderle aplaudir a nuestros ponentes. Quiero entregarles reconocimiento al arquitecto Juan Lázaro Key López, maestro en arquitectura y urbanismo, por su excelente participación como ponente en el curso Acupuntura Urbana luego de la pandemia. Un fuerte aplauso para Juan. Gracias. Y el presente reconocimiento al arquitecto José Francisco Reigadas Valdés, arquitecto urbanista, por su participación como ponente en el curso Acupuntura Urbana luego de la pandemia. Un fuerte aplauso a todos, a los dos, y muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí con nosotros. De verdad, gracias. Creo que estamos abiertos a sumarnos con todas las sociedades, con el colegio. Creo que es tiempo de solidaridad, de unidad, y pues gracias de verdad nuevamente Pepe, Juan, es un orgullo, un honor para SABAC que estén aquí, esta es su casa, y gracias a todos los que estuvieron con nosotros, pues como dice Pepe, a nivel internacional, a nivel de toda la República, y pues estamos unidos y dispuestos a trabajar. Gracias. Felicidades, Adriana, felicidades. Gracias al colegio por hacer todo esto. Felicidades. Gracias, un abrazo a todos. A distancia, pero un abrazo. Saludos a todos. Felicidades, gracias Adriana. Gracias, Juan, gracias, Pepe. Felicidades, de verdad, de lujo, Buen fin de semana. Gracias, Salvador. Gracias, Gracias, Salvador Castañeda. Saludos a todos. Gracias a los ponentes. Gracias, qué gusto. Excelentes temas. Gracias, Adriana. Excelente día para todos. Gracias, Efren Muciño, vicepresidente del colegio también. Muchas gracias por estar aquí. Saludos a todos. Hasta luego. Mauricio Durán, del Consejo Directivo de SABAC, también. Gracias, Mauricio. Jorge Galván, de la Academia Nacional de Arquitectura de Monterrey. Gracias, Jorge. Como en el curso de hoy en la mañana no se oí bien. Porque la verdad que Gracias, estimado arquitecto Reigadas. Muchas felicidades. Gracias, Jorge. Saludos. Gracias, Pepe. Gracias, Juan. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias por invitarnos. No, al contrario, es un honor. Ana Sofía, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, un honor, gracias. Abogada. Gracias, Toño, por invitarme. La abogada de los arquitectos, ya casi abotecta. Abotecta. Gracias. Pues compañeros, que tengan un excelente día, les deseo lo mejor, espero que podamos reunirnos pronto, ojalá en otra excelente ponencia como esta,
y mis mejores deseos para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, César Mora, presidente de la Junta de Honor del colegio, nuevamente. Gracias. Salud para todos. Adiós, Gracias Menchú. igualmente. Adiós, César Mora. Adiós, Pineda. Cuídense mucho. Adiós, Silvia. Hasta luego. Bye, que estén muy bien. Bye. Estén muy bien Bye. todos. Te veo, Gracias. Melchor. Un gusto. Gracias, Adriana. Gracias, César Mora.